Hola, hola. Hoy presentaremos el tema de los migrantes de ayer y hoy, la frontera en Ribeiro y en el Perú contemporáneo. Analizaremos un cuento de la palabra del mudo de Julio Ramón Rivero para relacionarlo con la frontera social y con los procesos migratorios actuales del Perú. Contexto del autor y del libro. Julio Ramón Ribeiro fue uno de los narradores peruanos más importantes del siglo XX. Su obra maestra, personajes humildes, marginados y frustrados por un sistema desigual. La palabra del mudo reúne cuentos donde refleja la vida de quienes viven al borde, en la frontera social, personas excluidas, migrantes y trabajadores precarios. Mari, Cuento elegido es Los gallinazos sin plumas. Narra la historia de dos niños explotados por su abuelo, Don Santos, quien los obliga a recoger basura para alimentar a un cerdo. El mensaje central es la deshumanización y la pobreza extrema. Ribeiro denuncia cómo algunos sectores de la sociedad permanecen atrapados en una frontera invisible, la de la miseria y la exclusión. Escena clave. La escena clave es cuando los niños, exhaustos y heridos, siguen recogiendo desperdicios, mientras Don Santos los amenaza. Ese momento muestra cómo la violencia económica crea una frontera social, un límite que separa a quienes viven con dignidad de quienes sobreviven como invisibles. Los niños son tratados como animales, igual que el cerdo. Ribeiro muestra cómo la pobreza no solo es material, sino un modo de querer fuera de la sociedad. Ahora continuamos con relación con el concepto de frontera social. La frontera social es ese borde simbólico donde las personas son clasificadas según su origen, nivel económico o cultural. Los niños en este texto no pueden cruzar esta frontera porque la estructura social los mantiene abajo. Comparación con el Perú actual. Hoy en el Perú vemos situaciones similares. Muchos migrantes internos llegan a ciudades como Lima, Cusco o Arequipa, buscando oportunidades, pero terminan viviendo en cerros o barrios periféricos. Como los niños del cuento, ellos se enfrentan a una frontera social. Se les margina por hablar quechua, por su ropa o por su origen rural. La desigualdad urbana crea ciudades partidas, donde algunos tienen servicios y otros no. Discriminación cultural y económica. También existen fronteras económicas, personas de la selva o sierra que llegan a las ciudades, buscan estudiar o trabajar, pero encuentran discriminación por su acento, color de piel o nivel socioeconómico. Casos actuales de migrantes venezolanos también muestran cómo se construyen nuevas fronteras sociales. Se les asocia con delitos o trabajos informales, aunque muchos solo buscan sobrevivir, igual que los personajes de Ribeiro. reflexión grupal. ¿Cómo cambiaría la historia si los personajes migraran hoy? Si los personajes migraran hoy, seguirían enfrentando fronteras sociales, pero también tendrían más oportunidades educativas y programas sociales. Podrían acceder a comedores populares, colegios, becas o refugios que hoy existen para poblaciones vulnerables. Sin embargo, la discriminación, el trabajo infantil y la informalidad aún están presentes. Probablemente trabajarían en reciclaje, construcción o ventas ambulantes. La violencia que viven en el cuento quizás sería denunciada, algo que antes no pasaba porque no había instituciones para proteger a los menores. En resumen, los personajes podrían tener más oportunidades, pero la frontera social sigue existiendo. El reto actual es que el Estado y la sociedad reduzcan esas brechas
para que nadie quede invisible. Conclusiones. Cierre. Cierre. Gracias por ver nuestro video. Este análisis nos permite entender que, aunque los tiempos cambian, las fronteras sociales siguen marcando la vida de migrantes y excluidos los invitados a reflexionar. Y los invito, diré, a reflexionar y a compartir sus opiniones de acuerdo a nuestro tema. Muchísimas gracias.